Bueno, hoy vamos a ver una aplicación de... Es que, bueno, aquí hay un detalle. Creo que en la teoría como que se atrasaron un poquito. Es lo que vamos a ver hoy, es un poco más avanzado de lo que han visto, pero lo vamos a ver a nivel práctico. Ya podrán como afianzarlo a nivel teórico más adelante. Pero bueno, igual muchos de los conceptos que aquí vemos como que se apalancan de lo que ya hemos visto previamente. Entonces, es relativamente es sencillo porque es a nivel, muy alto nivel, lo que vamos a ver ahorita, prácticamente a nivel práctico. Y voy a intentar introducir los conceptos, digamos, lo mejor posible, pero pues nada, igual si hay dudas, pueden preguntar. Y bueno, con ese disclaimer de que lo van a ver más adelante como más adecuadamente, más en profundidad teóricamente, vamos a ver hoy el Neural Machine Translation o traducción automática neuronal. Entonces, el objetivo de hoy es mostrar un pipeline completo para la creación de modelos de traducción automática neuronales. Y este pipeline consta de estos pasos, que es, vamos a obtener datos, los vamos a reprocesar, vamos a entrenar modelos pequeños, vamos a evaluar estos modelos y vamos a hacer deploy de esos modelos, ¿no? Deploy en sentido de cómo se verían, digamos, o cómo, si quisiéramos ponerlos en producción, qué tenemos que hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, dicho eso, la traducción automática es una tarea vieja, muy vieja. De hecho, fue de las primeras tareas que se intentaron atacar con inteligencia artificial, ¿no? En la Guerra Fría, en los 50, Código Enigma y esta vaina, se intentaban como traducir. O sea, por un lado como descifrar un código y por otro lado también como traducir textos en ruso, ¿no? Al inglés, que eran textos ahí ocultos y no saben muchas personas ruso, ¿no? Que digamos. Entonces ahí fue de interés. Eh, Más bien alemán, que idiota, alemán. Pero bueno, el punto es, la tarea consta de una idea muy sencilla, ¿no? Que es pasar de una lengua source, traducirla a otra lengua, ¿no? Que es el target. Entonces, va a haber varios enfoques a lo largo de la historia. El primero basado en reglas, que fue el que se dio en los 50, 60, y de hecho por el cual el hype fue muy alto, había muchas expectativas, pero pues, obviamente no se cumplieron las expectativas porque, para empezar, más allá de las técnicas que estaban usando, la computación estaban haciendo también, ¿no? Y las máquinas eran bastante limitadas en ese momento para abordar un tema tan complejo como es traducir automáticamente texto, ¿no? Entonces, hubo un winter de inteligencia artificial porque las expectativas eran tan altas y a la hora de la hora vieron como no, todavía estamos muy lejos de lo que queremos. Entonces ya el financiamiento se fue para abajo y menos gente quiso estudiar ese tema, ¿no? No es sino hasta los noventas que empieza a haber este otro enfoque basado en frecuencias y estadísticas, ¿no? Que fue más o menos lo que vimos la clase pasada, de los modelos basados, del lenguaje, ¿no? Basados en cuestiones estadísticas. Y obtuvo resultados pues bastante decentes, mucho mejores que los que tenían en principio, o mejores que los que basados en reglas, pero igual difíciles de mantener, todavía se agregaban casos especiales. No sé si tú llegaste a usar Google Translator y hace muchos años, que era muy malo haciendo traducciones, ¿no? En general era terrible. Y bueno, pues el último enfoque, que es basado en redes neuronales, que es el que ha venido a dominar el campo o en la resolución de esa tarea desde el 2014 más o menos en adelante, que de hecho es cuando, por ejemplo, el traductor de Google se volvió muy bueno, ¿no? Bueno, no muy bueno, pero pues ya mucho mejor de lo que era antes, ¿no? Entonces surge o sea, como ese improvement cabrón de Google, surgen otros traductores automáticos como DeepL, ¿no? Que usa Deep Learning y esas vainas, entonces los basados en redes neuronales son como lo último que se ha hecho, ¿no? En ese sentido, cómo se modela el problema es distinto en ambos enfoques. En uno, por ejemplo, que es el estadístico, pues se tienen modelos de lenguaje basados en frecuencias, como vimos previamente, como vimos la clase pasada. Hay dos modelos de lenguaje, uno que se encarga de modelar
tal cual la traducción, y otro se encarga de modelar que la sentencia traducida pertenezca al lenguaje, que esté bien formada, y digamos, tienes como dos componentes de tu arquitectura, ¿no? Y difícil, puede ser difícil de mejorar y de modelar, y en general es bueno porque tienes como, divides el problema en dos capas, pero a la hora de que incrementen, por ejemplo, la cantidad de textos, casos especiales y demás, pues es difícil de mantener. Y nada, pues eso pues fue lo que hubo antes de los 2010, 2014. De hecho, los modelos más famosos de este estilo, por muchos años IBM tenía modelos de traducción automática que fueron evolucionando y fueron como, digamos, lo mejor que había, ¿no? Y de ahí pues tenemos las Neural Machine Translation, que bueno, hay varias arquitecturas. Las más recientes utilizan modelos de Transformers y atención. Las primeras usaban redes neuronales recurrentes, que son redes neuronales que tienen como noción de tiempo o se pueden utilizar para poder predecir cadenas, ¿no? O cosas que tengan que ver con el tiempo, por ejemplo, el lenguaje, que es una cosa sigue la otra, ¿no? Y en ciertas posiciones, pues las redes neuronales recurrentes, pues aprovechan esa naturaleza de los datos. Pero bueno, las más recientes, que son Transformers, llevan una arquitectura llamada sequence to sequence, que es, hay una secuencia de entrada y lo que sale es una secuencia, ¿no? De salida. Entonces, por eso se llama sequence to sequence, lo que entra es una secuencia, lo que sale es otra secuencia. En este caso, lo que entra, la secuencia que entra, ¿qué sería? A nuestra arquitectura. ¿Qué entraría como secuencia de entrada en esta arquitectura de Transformers? Sí, bueno, en general, el texto, ¿no? El texto source. Y la secuencia de salida lo que se transforma es el texto target, ¿no? Sería, digamos, entra un texto en español y sale un texto en inglés, ¿no? Por ejemplo, un traductor español-inglés. Hay cosas que suceden de forma interna, como mencionas, que es convierten, se procesan, porque pues, al final la arquitectura procesa números, ¿no? Pero en general, digamos, el problema visto de forma abstracta sería ese. Entre una cadena es una cadena. ¿Se te ocurre algún otro problema que pueda ser sequence to sequence? Que entre una cadena y que salga otra cadena. Generación de texto, claro, es una muy buena, ¿no? Y muy, muy actual. Tú le pones, escríbeme un poema y sale un poema, ¿no? Bueno, sí, aquí está tu poema, tal, bla, 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 bla. O por ejemplo, generación de código, ¿no? Quiero que hagas una función que calcule los números primos y sale una función con números primos. Otra, por ejemplo, eh, text summarization, ¿no? Tienes un texto así grandísimo y le dices a la máquina, comprime esto en dos párrafos. Entonces entra una cadena de texto gigante y entra otra cadena de texto media mucho más condensada y pequeña, ¿no? Y así hay muchos, muchos, muchos problemas que se modelan de esta manera, ¿no? Sequence to sequence. ¿Hasta que hay una duda? Va. Entonces, el pipeline comienza, como dijimos, con la obtención y preprocesamiento de los datos. Entonces, para poder crear estos modelos, sobre todo de este estilo, que es del estilo neuronal, necesitamos, pues, texto, ¿no? Hola. Mucho, 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 mucho texto. Y no cualquier texto, un texto muy particular que tenga un formato muy particular. Eh, entonces, justo los métodos neuronales necesitan muchísimos datos. Hay varias corpuses por ahí que son del estilo que precisa esta tarea, que es paralelos, corpus paralelos. Uno de esos recursos públicos es esta página llamada Opus. Ya. Déjenme ver. Copy. Cámara. Qué raro. Que creo que como tengo anti-trackers o no sé qué, creo que no funciona bien ahí. Entonces, por ejemplo, está esta paginita.
donde pueden obtener corpus paralelos libres y hay públicos, ¿no? Que pueden utilizar para lo que gusten. Entonces aquí está el source language, target language. De esto lo cambió, no me era horrible, antes era horrible, de verdad. No tienen ni idea de cuán fea era esta página antes, pero salte esta más chidita. No le he navegado a esta, de hecho, porque como digo, era nueva, antes había un Excel así, bueno, era una tabla de HTML muy grande. Pero bueno, aquí pueden buscarle, ¿no? Como de inglés a gallego, Galicia o galego, no. ¿Galicia no es gallego? No, ¿verdad? ¿Quién sabe? Bueno, aquí pues, hay varios archivos que pueden ustedes usar en ciertos formatos y demás, ¿no? Yo, bueno, para entrar en materia, o sea, un texto paralelo básicamente es literalmente un texto que está traducido a cierto nivel, ¿no? De forma paralela. En general, el nivel en el que se traduce es a nivel oraciones. Y, pero puede ser a alto nivel, ¿no? Puede ser a nivel palabras, ¿no? Puede ser a nivel de documentos. Y comúnmente son utilizados para esta tarea, ¿no? Entonces aquí un ejemplo clásico de esto, bueno, esto ha sucedido durante milenios, ¿no? Ahí la piedra de Rosetta que está, por ejemplo, la misma información, pero en tres idiomas distintos. Y pues un ejemplo que sería este, ¿no? Entonces tenemos de un lado inglés, por ejemplo, y de otro lado alemán. Eh, Bien, la idea entonces es, tenemos que tener un corpus gigantesco para poder entrenar estos modelos. Eh, bueno, como ya sabemos en esas prácticas, pues en general hacemos modelos que son de juguete, no pretenden, por ejemplo, ser traductores completos, pero pues nos dan una idea de cómo funciona la cosa. Entonces, un formato común que se utiliza es Moses para este tipo de tareas. Este formato consta de dos archivos, donde en cada línea tenemos como el source y el target, en cada línea de ambos archivos. Y los archivos tienen por ahí pues el lang code, ¿no? El que pertenece. Si está en francés, va a tener lang code de francés, está en inglés, el lang code de inglés. Y una parte importante que vale la pena destacar es, los datos aquí son sumamente importantes, tanto la cantidad como la calidad. No todos los datasets que encuentren en públicos, bueno, esto creo que ya hemos visto varias veces, o sea, van a ser de la misma calidad, ¿no? O sea, hay una expresión que usan en inglés que es garbage in, garbage out. Eso significa que si tus datos son basura, lo que va a salir en tu modelo es basura, ¿no? Entonces es importante que chequen la calidad de esos datos, que dediquen mucho tiempo o el tiempo necesario que ustedes consideren al preprocesamiento, a la limpieza, a la adecuación de esos datos para su tarea en particular, ¿no? En este caso, por ejemplo, de traducción automática. Yo dejo aquí algunos datasets que están por ahí en esta página que les mostré. Eh, um, por ejemplo, aquí tienen varios textos que son corpus paralelos de ciertas lenguas, ¿no? En este caso, por ejemplo, de inglés a español, inglés a francés, inglés a ruso, inglés a checo. Creo que Argelio, Azerbaiyán, no me acuerdo. Bueno, no me hagan caso. Pero bueno, entonces, de aquí es donde vamos a obtener nuestros datos. ¿Va? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces voy a conectar mi maravillosa cuenta de Google, espero que se pueda, si no me voy a enojar. Conectando. ¿Esto por qué? Porque vamos a, bueno, igual, previo a esto yo traje cierta información, digamos que ya está lista, eh, para no tener que descargar, por ejemplo, el corpus, para no tener que, ahorita vamos a ver más adelante el tema del modelo, entonces, o sea, en esta clase no podríamos entrenar un modelo porque lleva mucho tiempo, entonces previamente yo ya realicé esto para agilizar las cosas. Pero ahora podemos hacerlo sobre esto, igual no importa demasiado. Yo creé una carpeta llamada Neural Machine Translation y ahí es donde vamos a estar trabajando, en esa carpeta. Yo les recomiendo que hagan esto en su práctica porque, bueno, les digo, necesitan como cargar.
o descargar corpus y eso de pronto llena como el espacio que les da gratis Google, entonces cargan su Drive y ya con eso ustedes pueden guardar todo eso, también para que sea persistente todo lo que hagamos aquí, ¿no? Si no, no sería persistente y cada que reinicien el collab, ya todo se perdió, ¿no? Todo lo que procesaron y todo su corpus preprocesado y eso, se fue al diablo. Entonces por eso es importante ese paso de montar su Drive y ahí puedan guardar justo lo que vamos haciendo, ¿no? Nosotros vamos a utilizar una herramienta llamada Open Neural Machine Translation, que es esta herramientita, que es open source, obviamente. Y nada, esta herramientita es como una biblioteca con la cual podemos crear estos modelos de traducción automática. Eh, Justo lo inició la banda de Harvard. Y nada, pues ahorita creo que es open y mantenida por este barrio aquí. No sé si una empresa o... Sí, pueden ser empresas. Hay dos implementaciones muy populares. Una, digamos, que está apalancada de PyTorch. Seguramente han escuchado hablar de PyTorch. Es una biblioteca de Machine Learning. Y otra que está fuertemente basada con el ecosistema o está integrada con el ecosistema de TensorFlow, que es otro framework para hacer cosas de Machine Learning, que es de Google. Creo que en general la banda, el research actual utiliza PyTorch. Este es más para cosas, o sea, creo que este se utiliza mucho más en ondas de corporativa. O sea, la banda que hace modelos para casos ya para comerciales utiliza más TensorFlow. De hecho, por ejemplo, el equipo de trabajo en Mercado Libre utilizamos TensorFlow para hacer muchas cosas más sencillas. Ven varias cosas ya como integradas y que nos provee, digamos, Google, ¿no? Aparte de que eh, tenemos, estamos fuertemente incorporados con Google, ¿no? Es un proveedor de cloud, por ejemplo, y demás. Hay varias ventajas que tiene utilizar TensorFlow, por ejemplo, ¿no? Entonces PyTorch es mucho más de academia, o se ve mucho más en academia, ¿no? Igual depende, hay banda en la academia que utiliza TensorFlow y demás, pero nada. El punto de esto es, vamos a utilizar varias herramientas que esta comunidad que desarrolla este framework provee y que ya disponibiliza, ¿no? Para hacer esto mucho más sencillo. Entonces, para eso, por ejemplo, aquí yo estoy clonando un repositorio de GitHub que justamente trae script para preparación o para hacer este preprocesamiento de los datos. Entonces, aquí descargamos esto. Lo que hago es clonar el repo, instalo sus requirements en el notebook. Y aquí, por ejemplo, estamos obteniendo literalmente nuestro corpus con el que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un corpus de inglés a francés. Más bien de francés a inglés, perdón. O sea, el corpus tiene archivos en inglés y en francés. ¿Va? Y se ven de esta forma, ¿no? O sea, aquí podemos ver qué es lo que tienen estos archivos. De hecho, por ejemplo, podemos ver la cantidad de líneas que tienen, que en este caso serían 74,000 líneas, ¿no? Vamos a ver, en teoría deberían concordar estos dos archivos, la cantidad de líneas, y efectivamente, porque están alineados línea a línea de forma a nivel sentencia, ¿no? Entonces, pues esa es la vaina, o sea, es la razón de que tengan la misma cantidad de datos. Podemos ver entonces que aquí está en francés y aquí se veía, ¿no? Que estaba en inglés. Estos corpus está compuesto de notas de las Naciones Unidas, me parece, como que en las conferencias de las Naciones Unidas, la banda toma notas de todo lo que se dice y ese corpus lo pusieron disponible abierto y claramente como es multilingüe porque hay mucha banda que habla muchos idiomas, ¿no? Por eso ese corpus dice cosas de ese estilo, ¿no? Notas, satisfacción, la cooperación, rehabilitación del programa, de no sé qué. Y bueno, es la naturaleza de este corpus, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es filtrar los datos. Esto, por ejemplo, aquí en este script que clonamos previamente,
podemos ver de qué va, ¿no? O sea, aquí lo que hace, por ejemplo, es quitar filas vacías, duplicados, ¿no? Cosas que tengan HTML y cosas que sean muy largas. Entonces eso normaliza nuestro texto y lo guarda en ciertos archivitos, ¿no? Son los que están acá. De hecho, la ventaja de que estos scripts estén por ahí públicos es que podemos revisarlos, ¿no? Por ejemplo, y ver qué es lo que tienen. De hecho, no sé si me... Ah, huevo. Bien. Por ejemplo, aquí estamos de filtrado, ¿no? Y ahí está el código, ¿no? Fuente para ver qué es lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que está usando data frames de pandas, que es lo que ya habíamos visto en clase. Cómo es que hace, por ejemplo, aquí dropea los duplicados, ¿no? Y bueno, cosas varias ahí, ¿no? Que es lo que hace varias transformaciones a nuestro texto para pues dejarlo un poco más limpio. Em, y bueno, aquí lo importante es ver que guarda esto en ciertos archivos, ¿no? Que es el mismo nombre como base y le agrega, ¿no? Filtrado y el lang code. Entonces, de hecho, por ejemplo, aquí podemos ver que pasamos de tener 70 y tantas mil líneas a 59.000 líneas, ¿no? Entonces filtramos por ahí de 20.000 líneas más o menos, estaban mal, o sea que no nos servían de mucho, que iba a hacer ruido y cosas varias, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Subword tokenization. ¿Recuerdan para qué era esto? Subword tokenization. ¿O qué es el subword tokenization? ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan al nombre de algún algoritmo de subword tokenization? BPE, ajá. ¿Algún otro? WordPi. Sentence piece, ¿no? ¿Se acuerdan para qué se usaba? Ujú. ¿Tú? Sí, exacto, para tener tipos menos variados y altas frecuencias. Recuerda que estamos tratando un problema, o estamos jugando con arquitecturas que requieren muchísimos datos, pero que al mismo tiempo, si no tenemos cuidado con eso, pues pueden ser intratables en memoria, ¿no? Por ejemplo, entonces queremos tener la mayor representatividad sin tener demasiado vocabulario, ¿no? Entonces, para eso tenemos que hacer support tokenization. Recuerden también que en estos algoritmos hay reglas, por ejemplo, para poder separar estas palabras como mejor convenga y que al final de cuentas, por ejemplo, al usuario lo que queremos es mostrarle no las cosas separadas, sino más bien ya desworteadas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer para esto, bueno, eso, ¿no? Aplicaciones robustas de procesamiento de lenguaje natural requieren de hacer support tokenization por limitaciones de memoria, cómputo, lo que estamos hablando. Y nada, consideremos que esto, ¿no? Que al final de cuentas el usuario no podemos mostrarle ahí palabras que tengan arrobas o bienes bajos, ¿no? O sea, como que el usuario solo tiene que ver texto normal, ¿no? Entonces, eso también se considera en este pipeline. Para esto, la herramienta provee tres algoritmos, ¿no? Bueno, más bien dos, ¿no? Unigram, que es de Sentence Piece, y BP, que es el que vimos acá. Y dos scripts más, que son uno para hacer subword y otro que es para hacer de subword, ¿no? O sea, el proceso de hacer tokenización y otro el proceso de hacer armado de los tokens. Entonces, en esta práctica vamos a usar Unigram porque es más robusto que BP, pero bien pueden usar otros tipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí lo que me pide este script es pasarle por un lado el source y por otro el target de mi tarea a resolver, que sería en este caso traducción automática. Entonces, con eso, lo que hace aquí es básicamente crear este modelo de reglitas, ¿no? Para saber cuándo separar y cuándo no. Entonces, esto crea el modelo. Si se dan cuenta aquí, recuerden que era un proceso iterativo y que había hiperparámetros que definíamos, ¿no? Cuándo parar y cosas de ese estilo. Entonces, en este caso, pues aquí el algoritmo termina.
Y en este paso tenemos esta información, ¿no? O sea, no, y bueno, aquí está sucio porque viene mucha más información que veremos más adelante. El punto es que cuando se termina este proceso, tenemos ahora nuestro texto, pero ya con el procesado de cierta forma en la que esté ya, digamos, tokenizado, ¿no? Tenemos el texto, pero ahora ya es tokenizado. Mm, para el francés, en este caso, y para el inglés. Ah, no, claro que no, por supuesto que no. En este punto solo tenemos los modelos. O sea, ahí con este texto se crearon los modelos para hacer esta tokenización. Todavía no se ha aplicado esa tokenización. Entonces, aquí es donde ya, ¿cómo aplicamos esa tokenización? Tenemos aquí el script que hace el proceso de hacer el subword y utilizamos, por ejemplo, aquí el source model y el target model. Entonces, un modelo aplica para una lengua y otro modelo aplica para otra lengua. ¿A qué se lo vamos a aplicar? Pues aquí están los archivos a los que se los aplicamos, ¿no? Ay, Cristo. Está. Para el francés y para el inglés. Y ya que tenemos esto, ahora sí ya tenemos dos archivos nuevos. Esta práctica va a ser así, archivos para aventar, así vamos a hacer cada vez más archivos, más archivos, más archivos. Entonces aquí ya tenemos mi mismo texto en francés, pero ahora tokenizado, de hecho podemos verlo aquí, ¿no? Aquí lo que hago es mostrar las líneas, ¿no? De los archivos sin el subword, que sería la de francés y la de inglés. Y aquí es donde ya mostramos esos mismos archivos, pero ya tokenizados. Ahí pueden ver, ¿no? Javi, no sé qué. Bueno, aquí son distintos, ¿no? Estas es las primeras líneas de este archivo y aquí son las últimas líneas de este otro, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, para que sea mucho mejor, para que se vea mucho mejor que están alineados, voy a imprimir ambos de la cabeza, ¿no? Por ejemplo. Ya que se puede ver mejor, ¿no? Que está en francés y aquí en inglés. ¿Sí alcanza a ver? Ah, sí. Va. Entonces, con eso ya tenemos terminado el preprocesamiento de nuestro texto, ¿no? Ya está filtrado y tokenizado. Ahora vamos a hacer el spliteo de los datos. Recuerdan que en prácticas pasadas lo que hacíamos era un holdout de train y test, ¿no? Entonces 30% test y el 70% train. Aquí vamos a usar tres partes. La primera parte ya la conocemos, que es la de train, es la que se va a usar para hacer el entrenamiento. La segunda parte es una parte de evaluaciones. Lo que va a hacer nuestro pipeline tiene procesos donde mientras va entrenando la máquina, va probando con cierto corpus que también lo va haciendo para saber cómo entrenar mejor, ¿no? O sea, digamos, está ajustándose el modelo online o mientras está corriendo. Y la última parte, que es la parte de test, que es la parte para evaluar. Al final, ya que tenemos un modelo hecho, vamos a ver con este corpus de test qué tan bueno es ese modelo. ¿Sí? Sí queda clara la diferencia entre el corpus de dev y el corpus de train, digo de test. ¿Sí? Va. Entonces, para esto, básicamente lo mismo, ¿no? Vamos a este scriptcito. Lo que le pasamos son dos parámetros, ¿no? Que es cuánto queremos para nuestro corpus de dev y de test. En este caso vamos a la misma cantidad y tenemos que pasarle los archivos de los cuales va a obtener esa información, lo que va a splitear. En este caso, mi archivo source, ya con la tokenización, y mi archivo target, que es también con la tokenización. ¿Alguna duda con esto? Nada. Entonces, bueno, eso, ¿no? En general, estos valores varían dependiendo de muchos factores, ¿no? O sea, en general, qué tanto corpus tenemos, feeling puede ser, ¿no? O sea, hay que hacer pruebas, qué tanto podemos, digamos, dejar fuera de los datos para que se hagan las pruebas y qué tanto queremos para entrenamiento, ¿no? Entonces, aquí en esta práctica vamos a usar 2000 y una vez que ejecutamos este script, tenemos ahora más archivos.
muchos más archivos, ¿no? Ahora tenemos por cada una de las lenguas train, dev y test, ¿no? Entonces para el target tenemos el target de train, el target de dev y el target de test y lo mismo para el throw. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, cuántos archivos tenemos. Y la cuenta, ¿no? ¿Cuántas líneas tiene dev? Dijimos que 2000. ¿Cuántas líneas tiene test? 2000. ¿Y cuánto quedó para train? 55,000. ¿Sí? Bueno, igual aquí con esto podemos checar cómo se ven esas líneas, cómo se ven esos archivos. No se ven muy distintos de lo que ya hemos visto antes. Simplemente están, digamos, separados para poderlos utilizar adecuadamente en nuestro pipeline. Y nada, después de que tenemos ya nuestro texto listo para nuestro pipeline, instalamos nuestra herramienta llamada OpenNMT. Como usamos la versión de Torch, estamos instalando esta versión, ¿no? Que es -py. Recuerden que la versión para TensorFlow es -tf, me parece. Sí, OpenNMT-tf. Está cargando. No, pesa bastante, Cristo. Ah, es en Translate. Bueno. Bueno, mientras carga, ¿cómo te va con las prácticas a ti? Ok, va, no te preocupes. Igual sé que tengo la deuda ahí de terminar de calificar. Ha sido un semestre complicado, pero ya no tengo más excusas, así que tengo que terminar de calificarles antes de que termine el semestre, sin duda. Pero pues he visto algunas de las primeras y creo que todo bien. Algunos compañeros como que, espero que no sean ustedes, que no crean una rama por cada práctica y más bien ahorita ya tienen como en una sola rama main todas las prácticas, entonces la primera práctica ya trae todas, entonces tengo que, o sea, les voy a escribir diciéndoles como por favor cámbialo, esperando que no haya una explosión ahí en el infinita y ya supongo que en el peor de los casos tendré que meter eso completamente y ir viendo como los commits, las fechas de los commits para ver cuándo hicieron esas prácticas. Pero bueno, pues sí, recuerden que es una práctica por cada rama, una rama por cada práctica y ya, eso va a ser más fácil todo para quien califica claramente. Pero pues nada. Bien, entonces si no hay dudas de momento, estos modelos tienen muchísimos, muchísimos hiperparámetros. O sea, podemos modificar muchos aspectos de cómo se va a entrenar. Para eso lo que se hace es tener un archivo de configuración porque podemos meter, digamos, todo esto en línea de comandos, pero sería así como una línea gigantesca de opciones y opciones y opciones. Entonces lo más conveniente es tener un archivo de configuración. En general, los archivos de configuración tienen un formato específico que se llama YAML. Pueden ser JSON también, seguramente he escuchado hablar de eso. Pero bueno, el punto es que es un formato que es fácil de leer tanto para máquinas como para personas. Parámetros recomendados para modelos entrenados con millones de sentencias, son los que muestro aquí. Entonces, train step pueden ser de 100,000 a 200,000 o más y habilitar una cosa llamada early stop, ¿no? Valid steps, o sea, cada cuánto va a validar. Eh, por ahí de 10,000 y warm mom steps de 4,000 a 8,000, que deben ser menores o iguales a los train steps. Considerando que tenemos aquí un dataset risiblemente risible o mucho menor de lo que se espera, por ejemplo, para modelos ya grandes. O sea, en general se utilizan millones de sentencias, nosotros tenemos unas cientos, de unas decenas de miles. Estos son los valores que vamos a utilizar. 3,000 para train step, valid step 1000 y warm up step 1000, ¿no? Más información de todos estos hiperparámetros lo pueden encontrar en la documentación oficial, les dejo el link. Pero nada, aquí lo que vamos a hacer es crear este archivo de configuración que les comentaba, ¿no? Hay varias cosas que creo que no vale la pena detallar demasiado porque tienen que ver mucho más con cómo funciona la herramienta en sí, esta herramienta.
pero pues para fines aquí educativos no, o sea, no estamos aprendiendo a usar OpenMT, sino más bien ver cómo crear un modelo de traducción automática, ¿no? Pero bueno, más o menos aquí en el archivo de configuración les escribí de qué va la cosa. Aquí, por ejemplo, esta es la ruta de los archivos para entrenamiento, que es pues los que vamos a usar para hacer literalmente el entrenamiento del modelo. Y como pueden ver, aquí también están, o sea, los de train y los de def, ¿no? Para hacer las validaciones que les comentaba. Los vocabularios, que estos van a ser generados con una herramienta especial, no confundan estos vocabularios con los que se crearon a la hora de hacer el algoritmo de Sentence Piece. Sentence Piece crea vocabularios también. Estos son especiales de el modelo para hacer la traducción automática. ¿Va? Entonces, pues van a vivir en esta carpeta run, que previamente yo creé, y que les digo, ¿no? Se van a crear con un comando de OpenNMT. El tamaño del vocabulario, que este tiene que ser igual a los parámetros que utilicemos en el algoritmo de tokenización. ¿Cómo sé este número? Pues porque vi el código de, de los, de los scripts que mostramos previamente, y ahí muestra de qué tamaño es el vocabulario. Entonces esto, oye, bueno, esto está, como son scripts que provee la banda, la comunidad de OpenMNT, pues esos valores también están, digamos, hechos para que funcione bien, pero pues tomen en cuenta cuando ustedes creen sus propios modelos, ¿no? Pueden que estos valores cambien. Y es importante que los tengan ahí al tiro, ¿no? Filtrado de sentencias de longitud, o sea, si las oraciones son mayores a cierta longitud, pues no las filtramos, no las tomamos en cuenta. Los modelos para las tokenizaciones, estos sí los vimos, que el source y el target model son los de Sentence Piece o Unigram. Y nada, aquí cómo se va a llamar el modelo, el log de entrenamiento, donde lo vamos a poner, el early stop, ¿no? Condición de paro, si así no se obtienen ciertas mejoras significativas después de N validaciones, pues ya, acaba de entrenar, ya se acabó toda esta vaina, ¿no? Cada cuánto vamos a guardar un checkpoint. Esta herramienta lo que hace es entrena el modelo y cada ciertas épocas va a guardar un modelo que es lo condensado hasta el momento, ¿no? Y va a seguir continuando, va a continuar entrenando y va a guardar otro endpoint y va a continuar y va a guardar otro endpoint. Entonces, por ejemplo, si de pronto tu máquina falló, se fue la luz y llevabas la mitad del entrenamiento, con este check ya no necesitas volver a empezar de cero, ¿no? O sea, ya puedes seguir entrenando un modelo a partir de cierto endpoint. Está chido. Un SID para reproductibilidad y bueno, muchísimos más parámetros que creo que estos son los más importantes. Aquí hay varios parámetros sobre la gráfica, sobre cómo cuál va a ser el algoritmo de optimización, learning rate, hiperparámetros varios, ¿no? O sea, aquí le estamos moviendo, por ejemplo, configuraciones al optimizador y aquí, por ejemplo, configuraciones del modelo, ¿no? Estamos usando transformers, cuántas layers queremos de encoding, cuántas de decoding. Antes de que llegara, estaba comentando al compañero que esta es una arquitectura sequence to sequence, que hay una entrada, una secuencia de entrada y una secuencia de salida. Y esa arquitectura tiene dos capas. Una que es la capa de encoding, que es donde entran los datos, se hace el encoding, y tenemos la capa de salida, que es la capa de decoding. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso de traducción automática, lo que entra es una lengua digo, una oración en cierta lengua, se codifica, y lo que sucede es que esta lengua se decodifica en otra lengua, ¿no? O sea, como si el ruso que estoy viendo en realidad es inglés, pero está codificado, ¿no? con símbolos raros, ¿no? Y lo que hacemos es decodificarlo. Es un concepto ahí de canal ruidoso, teoría de la información. De hecho, más arriba, bueno, hay una imagen que les puse. Ay, Dios mío. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, está el encoding y aquí está el decoding. ¿Mm? Bien. Bueno, estas configuraciones que les estoy mostrando se van a guardar nuevamente aquí en nuestro archivito. Déjenme ver. Ah, genial. Y ahí está, ¿no? Si vemos este archivo, básicamente es lo que puse arriba, nada más que aquí está ya el texto plano. Entonces, este texto
lo que hicimos fue guardarlo en un archivo llamado config.yaml. Y es todo lo que les mostré, ¿no? Con esta línea lo que hacemos justamente es construir el vocabulario para el modelo, que es lo que les dije, que no se confundan con lo que se creó en el momento del Word Organization. Eso toma bastante poco tiempo de hacer, una cosa ahí rapidita. Y después de esto, aquí es donde se pone la cosa intensa. Como pueden ver acá, nosotros podemos cambiar el tipo de ambiente, ¿no? Donde estamos ejecutando. Y podemos decirle a Google, oye, no seas gacho, préstame tu GPU. Oh, Dios, no, cambié el entorno. Entonces, esto, ¿no? Con este tenemos un entorno prestado de GPU. Y podemos ejecutar cosas en una GPU, ¿no? Es una GPU bastante poderosa, en mi opinión. O sea, la T4 es una GPU bastante buena. O sea, esas son GPUs que están. El target es como uso comercial, ¿no? No es una GPU con la que juegues ahí Fortnite. Bueno, creo que sí podrías, pero no es la idea, ¿no? Entonces, ya que cambias el entorno a GPU, tienes esto. Acceso a esta GPU. Obviamente es recurso compartido, pero se agradece, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, con Torch, que es lo que utiliza por detrás OpenNMT, qué tipo de tarjeta tenemos y cuánta memoria nos dan, ¿no? En este momento, por ejemplo, en el momento de que yo corrí esto, tenía 16 GB de RAM, de VRAM, ¿no? Más o menos. Entonces, ya que tenemos esto, para poder entrenar nuestro modelito, basta con hacer esto, ¿no? Con el comando onmt train, le pasamos la configuration que previamente realizamos, que anda por aquí. Aquí está. Con esa configuración, que son todos los parámetros que ya vimos, empieza a entrenar el modelo, ¿no? Y aquí hay mucha información relevante, que es, por ejemplo, los tokens que está utilizando, cómo empieza el proceso de decoding, cómo empieza a hacer como esta construcción del modelo. Aquí tenemos como la red neuronal, ¿no? Del transformer, qué época vamos, de aquí no va, haciendo el encoding, decoding, cosas varias, ¿no? Que igual hay mucha más información que podemos ver por ahí y aquí, ¿no? Dice, bueno, ya voy en el step 100 de 300, de 3000, ¿no? 3000 es el máximo de steps que le dijimos, ¿no? Que era el train steps. Y aquí vemos pues, más información, ¿no? Cuántas cents, tokens por segundo, ¿no? Accuracy, ya, ¿no? Ahora vamos en el 200 y demás, bla, 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 bla. Aquí hay muchísima, muchísima información de cómo fue el proceso. Y nada, al final terminó de entrenar y este entrenamiento tomó 43 minutos. O sea, recuerden, estamos haciendo un entrenamiento de un modelo muy pequeño, muy, muy, muy chiquito, del orden de 50 y tantas mil líneas, ya con el support organization y demás. Una hora tomó, y de hecho aquí la RAM se va al cielo, así, está usando toda la RAM que puede en el entorno. O sea, ocupa más de 12 gigas de RAM. Igual, no sé. Sé que, por ejemplo, se puede instalar localmente OpenNMT y demás, pero la configuración es complicada. Necesitas instalar la paquetería, pero al mismo tiempo también Torch con soporte para la gráfica. Porque hacer esto en un CPU normal, o sea, entrenar con el CPU, pues no es feasible, ¿no? O sea, se va a tardar unas cuantas semanas. O sea, en crear un modelo de juguete, ¿no? O sea, ya ni siquiera, imagínense millones de sentencias, ¿no? Entonces, lo que se estila en general, digamos, la banda en general no tiene tanto recurso de cómputo en casa, o sea, sus laptops no tienen tanto poder, más bien se ocupan entornos como este, como Colab, hosteados, o otros entornos varios que provee, por ejemplo, Amazon o Google, incluso servidores donde ya está todo configurado para que tú nada más pongas a entrenar tu modelo o a fine tunearlo, ¿no? Entonces, consideren eso en la práctica y también consideren que estos recursos de GPU son limitados. Ujú. O sea, no pueden entrenar tantos modelitos, ¿no? O sea, yo, por ejemplo,
el semestre pasado que hice varias pruebas, después de entrenar unos 4 o 5 modelos, ya me dijo, ya se te acabó, chavo, o sea, ya basta, deja mi GPU en paz y vuelve después, ¿no? Cuando quieras y lo vemos. Pasó un tiempo, una semana o algo así, ya después pude volver a hacer el entrenamiento. Pero pues nada, se considera eso también. Un consejo que pueden hacer, bueno, si tienen varias cuentas de Google, pueden usar sus cuentas que tengan por ahí para pues, entrenar modelos, ¿no? Pero bueno, eso. Y bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, la accuracy y la perplexity, ¿no? Que hemos visto en temas pasados, ¿no? Y se ve como esos temas, bueno, esas medidas pues, se utilizan en, por ejemplo, en paquetes, ¿no? De creación de modelos. Estos paquetes que les estoy mostrando no solo se utiliza, digamos, para mostrar, enseñar, ¿no? O con temas educativos, sino que también, pues, hay mucha gente que los utiliza en entornos productivos, ¿no? Para hacer cosas comerciales y demás. Entonces, nada. eh, con esto ya tengo modelos, ¿no? Entonces, vamos a ver. My Drive Neural Machine Translation es lo que estábamos viendo. Y aquí tenemos estos modelitos. Como pueden ver, como les decía, tenemos un checkpoint, ¿no? Bueno, aquí pueden ver el primer nombre del modelo, que es model.nfr, que es de inglés a francés, de que trata este modelo. Y aquí pueden ver el step en el que se guardó este modelo, ¿no? Este es el modelo que se guardó en el checkpoint 1000, en el 2000 y en el 3000. ¿Va? Y ya que tenemos esos modelos, podemos ahora utilizar nuestra bolita herramienta. O sea, tenemos que hacer ya traducciones, ¿no? Con esos modelos. ¿Cómo hacemos las traducciones? Pues tenemos una herramienta que está proveída por digamos, la herramienta crea los modelos y esa misma herramienta lee esos modelos o crea esos modelos para hacer traducciones. Entonces, tenemos varios banderitas para utilizar, el modelo, el source, el output, si queremos que las traducciones se hagan con GPU o no, que les recomiendo que hagan las traducciones con GPU porque hacer las traducciones tarda un tiempo. Y el modo verboso, que es para mostrar información mientras lo hacen las traducciones. Entonces aquí, por ejemplo, bueno, aquí muestro esto para que recordemos cómo se ve nuestro archivo de test, que es con el que vamos a hacer prueba, y que veamos los modelos que tenemos disponibles. Para hacer una traducción, este comando, onmt translate, le pasamos el path del modelo, en este caso voy a utilizar este modelito, el último, porque es el mejor en teoría, o es el que más tiempo estuvo entrenando, y el source, que es cuál es el archivo que quiero traducir. Recuerden que este archivo tiene que estar en el formato en el que o sea, el formato de entrenamiento, el texto que entró al modelo fue este texto, ¿no? De este tipo, que es tokenizado. Entonces, lo que entra para hacer la traducción es texto tokenizado. Y lo que sale, pues es un texto traducido, tokenizado también. ¿Sí? Aquí estoy diciendo lo que quiero la GPU y que el min length, o sea, de la cantidad mínima que tiene que tener mi oración es de 1. Entonces, por ejemplo, hacer la traducción de este documentito de test, que son 2000 líneas más o menos, tomó casi 2 minutos, ¿no? Algo razonable. Igual si utilizan el CPU, pues va a tardar bastante más de lo que tarda como hacer traducción así sin GPU, ¿no? Entonces, un pedo porque si quiero hacer traducciones en casa, no voy a poder hacerlas, tengo que tener una GPU a fuerza, ¿no? Eso no es muy razonable. Pero bueno, de momento así se ve la cosa, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro test y aquí tenemos nuestro texto ya traducido, ¿no? Esto es, digamos, el archivo de test en francés y aquí está lo que hizo mi modelo, lo que tradujo mi modelo. Exhort, Enelbo, no, bueno, yo no sé francés, pero aquí más o menos, ¿no? O sea, como que se ve que hizo un trabajo razonable, ¿no? Situación of Human Rights in the Islamic Republic of Iran. Pues nada mal.
Ahí como que hizo algo razonable, ¿no? Si queremos ver este archivo pues, adecuadamente, podemos utilizar los scripts que ya proveen la comunidad, en este caso el de Subword. Le tienes que pasar el modelo, en este caso en este caso estoy haciendo de Subword del test, ¿no? Y también para el train, digo, para la traducción que se realizó. Aquí podemos ver este mismo archivo de traducciones, pero ya en un formato mucho más lindo, ¿no? Ya amigable para personas. Y nada, con eso tenemos un modelo que hace traducciones de francés a inglés. ¿Sí? ¿Queda claro? Más o menos. ¿Quedó claro cómo creé el modelo? Más o menos. ¿Sí? Bien. Ahora, temprano. Bueno, hasta aquí creo que podemos. Ajá, vamos a tomar un descanso, si quieren, de 5 minutos. Son las 5 en punto, entonces volvemos en 5 minutos para ver cómo la parte de evaluación del modelo va. Listo. Mm. ¿Qué es lo último que han visto en teoría? Ok, pues no, dale.
Listo, vamos a continuar. Terminemos esto. Bien, recordemos que los modelos, bueno, para saber qué tan bien o qué tan bueno es un modelo haciendo una tarea, pues lo que hacemos en general es evaluarlo, ¿no? Eh, ¿Recuerdan qué medidas de evaluación teníamos en algunos modelos que hemos hecho? ¿Se acuerdan de alguna medida de evaluación? La perplejidad, ok, ¿esa para qué? ¿En qué evaluaba? O bueno, claro, un modelo de lenguaje, ¿no? Ve qué tan sorprendido estaba de ver ciertas cosas, ¿no? Qué sorpresa verte, ¿no? Por ejemplo, otras más sencillas como la accuracy, ¿no? Lo que se utiliza mucho en modelos de etiquetado, bueno, sí, de clasificación, etiquetado de texto, el recall, precision, el point score, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Bueno, aquí estamos hablando de un modelo de traducción automática y lo que queremos es evaluar qué tan buenas son las traducciones. ¿Cómo evaluarían eso? Sí, ¿no? ¿Cuántas veces se le atina una que se parezca? Ok. Veces, eso me gusta, como hay que ver qué tantas veces suceden cosas, ¿no? ¿Tú? ¿Alguna forma que te ocurra? Porque es un programa un poco más abierto, ¿no? O sea, una traducción no es algo que sea uno a uno, ¿no? O sea, la traducción de una cosa en gran medida depende del traductor, ¿no? De la persona que traduce. Puede ser que traduzca de cierta forma, de otra forma. No sé, ¿tú por algo? Sí. Ujú, sí, 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 claro. Pues es un problema difícil y en general no hay mucho, o sea, hay cierto consenso de qué medidas se utilizan, pero igual la naturaleza de la tarea es compleja, o sea, y justo las traducciones pueden ser válidas o no, dependiendo de varios factores, ¿no? Obviamente hay traducciones que definitivamente no son válidas, porque eso podemos saberlo fácilmente, pero a la hora de que ya sean válidas, ¿qué tan válidas son, no? Esa es la parte difícil. Entonces, para que vean un poco aquí, por ejemplo, aquí medidas eh, lo que se usó históricamente fue una cosa llamada Blue Score, que bueno, surgió para evaluar modelos de traducción automática. No es el único, no es la única medida, hay varias de hecho, pero aquí quiero que vean, por ejemplo, cómo aumentó el Blue Score comparado con modelos, por ejemplo, basados en frases, bueno, que es como modelos estadísticos, y el neuronal, ¿no? Que el neuronal empieza muy mal y sube rápidamente, ¿no? Incluso superando a estos modelos, eh, al menos con esta métrica, ¿no? Pero bueno, el punto es, hay muchas medidas de evaluación, muchas más que en otro, bueno, no sé si en otro, no, sí, solo son varias, ¿no? Está Blue, que es como la primera que surgió, Meteor, WER y otras más, ¿no? Mm, estas medidas, por ejemplo, Blue se centra mucho en tenemos un test
o digamos, tenemos la traducción que debió ser, la que hizo un humano, y la traducción que hizo la máquina, ¿no? Y entonces lo que hace Blue es checar qué palabras, o sea, cuántas palabras de la traducción eh, real tiene la traducción que hizo la máquina y normaliza con la cantidad de oración, de palabras que hay. Entonces, digamos, si le atinó a 3 de 5, o sea, si 3 palabras de la traducción de la máquina están en la traducción del humano, pero el humano hizo 5, bueno, ajá, debió haber atinado en 5, pues ya tenemos un numerito, ¿no? Ahí, que nos indica cuántas veces le atinó, ¿no? Eso tiene muchos problemas, porque, por ejemplo, si la máquina tradujo como una palabra solamente, o sea, que puso 66666, entonces le atinó una vez, o sea, la única palabra que hay sí le atinó, ¿no? La del humano, entonces tiene una puntuación perfecta, ¿no? Y se fue iterando, ¿no? O sea, se fue iterando eso para que no fuera tan ingenuo y demás. Pero en general Blue tiene muchos problemas para lenguas que no son inglés, básicamente. O sea, se pensó mucho esa métrica de medición de qué tan bueno era un modelo para lenguas, para la lengua inglesa. Pero si te sales un poco de eso, ya no es tan buena esa medida, ¿no? En general, la academia como que no la toma en cuenta como una buena medida de qué tan bueno sea un modelo de traducción. Así como pues, sucede con la accuracy, ¿no? Ver la accuracy solamente no es muy buena idea, ¿no? Como que no necesariamente da un panorama eh, exacto de qué está pasando, ¿no? Con ese modelo. Entonces han surgido otras como Meteor, hay muchas otras más que son más recientes. Y Where se apalanca mucho de la cantidad de veces que tienes que cambiar la oración para que sea la misma, ¿no? O sea, ¿cuántas veces tendríamos cuántas operaciones de inserción, de sustracción, de sustitución tendríamos que hacer para que la traducción de la máquina sea exactamente la misma que la traducción humana? Como, supongo que vieron en su momento al inicio distancias entre palabras, algo similar. Tiene que ver con ese concepto de distancia de edición, ¿no? De hecho, aquí pues les dejo, o sea, este tema de la evaluación de modelos para Machine Translation es muy amplio, pues no, digamos, enfrascarme demasiado, les dejo dos links, uno para Blue y otro para Where, igual ahí pues, hay más videos o más datos para medidas más modernas, como Meteor, o la que usa BERT, ¿no? Y varios más. Pero bueno, el punto es, la misma comunidad de este framework disponibiliza scripts para poder hacer esta evaluación mucho más sencilla. Entonces, similar a como hicimos al inicio, cloné un repositorio que es para descargar los scripts de evaluación, instale los requirements. Y aquí, por ejemplo, lo que hago es hacer el de support de mi conjunto de test. Y lo que hacemos aquí es evaluar, ¿no? ¿Cómo le fue a mi modelo traduciendo en el inglés, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una oración de referencia, lo que era, digamos, la real y lo que tradujo, y vemos que tenía un puntaje de Blue del 60, que igual eso no nos dice demasiado, pero ahorita vamos a hacer una comparativa para ver qué tan bueno fue. Lo mismo para hacer la evaluación con web, voy a utilizar el script, lo que recibe el script es el archivo de tokenizado, el de test, que es el real, el golden standard, y lo que tradujo mi máquina. Y vemos que tiene pues, un score ahí de 0.37, ¿no? Que es un número que tiene sentido cuando lo contrastamos con otra cosa, ¿no? Con lo que vamos a contrastar esto es con otro modelo que nos permite aquí, por ejemplo, este framework nos permite realizar el average de modelos. Ujú. Esto significa que vemos que tenemos varios puntos, ¿no? Que tuvimos varios puntos en el tiempo de, de nuestro modelo cuando se creó, ¿no? Entonces nosotros podemos tomar todos esos puntos y hacer el average de los pesos de todos esos, ¿no? Con esta herramienta que ellos nos dan. Es un script que ellos disponibilizan en su repo, ¿no? Aquí pueden verlo. Entonces aquí, por un lado, para ver qué tan bueno es un modelo averageado,
Y nada, pues para ver qué podemos usar este script, ¿no? Que está chido. Entonces, lo que hago es descargar el script, lo cargo de su repo y lo que hago es correrlo. Lo que recibe son los modelos, ¿no? ¿Qué modelos quiero, digamos, como mergear? Y los que yo quiero mergear son estos tres, ¿no? El de cada step. Y el output va a ser el nombre del modelo que salga como resultado de ese average. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que hago es crear a partir de mi test otro archivo, otra traducción. En este archivo llamado average translated. Igualmente es un archivo que está tokenizado. Hay que destokenizarlo. Ay, Dios mío. Aquí pueden ver cómo está la destokenización, cómo se ve el archivo ya human friendly. Y podemos computar nuestro blue y nuestro where, ¿no? Entonces podemos ver cómo, por ejemplo, aquí mi modelo averageado salió bastante o sea, salió peor en la métrica de blue. Como pueden ver, el anterior modelo, que era el mejor modelo, el que entrenó más tiempo, tenía una valoración de 60, y aquí el average tenía una valoración de 57, me parece, ¿no? O sea, igual no es terrible, pero parece que este modelo no es tan bueno con esta métrica, ¿no? Sin embargo, la métrica de Ware aumentó, ¿no? En este sentido, es mejor con esta métrica de Ware. Vemos que antes teníamos un 0.37 y ahora tenemos punto 45, ¿no? Entonces, conocer cómo funcionan esas medidas de evaluación nos va a decir en qué nuestro modelo es bueno o puede llegar a ser mejor y en qué cosas no es tan bueno, ¿no? Entonces parece ser que en las traducciones puede que algunas palabras se le vayan a este modelo averaged, pero parece ser que la distancia de edición es menor, ¿no? En general en todas las traducciones que ha hecho. Entonces, pues nada, podemos considerar eso para saber qué modelo es el que deseamos utilizar, ¿no? A la hora de hacer traducciones. Por ejemplo, queramos poner en producción. Es importante conocer cómo funcionan las métricas para pues, ver cuál es mejor realmente, ¿no? Más en una tarea como esta que es, como les digo, ambigua y así, ¿no? O sea, en general hay tareas donde es difícil ver o evaluar eso, ¿no? Como que todavía es un tema abierto. ¿Cómo evaluar esos modelos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace rato de un modelo de text summarization, que es, dado un texto grande, quiero que me hagas un resumen, ¿no? Entonces, igual, ¿cómo evalúas un modelo para saber qué tan bueno es haciendo resúmenes o no, ¿no? Igual hay otras métricas para esas tareas, hay un tema abierto. De hecho, sigue siendo tema de discusión en las conferencias, ¿no? Entonces ahí, pues nada, tiene su complejidad. Hablando de conferencias, no sé si se enteraron que va a haber una conferencia llamada NACOL, que es justo la conferencia bueno, es parte de una de las conferencias más importantes de procesamiento de lenguaje natural, si no es que la más importante o la más famosa, que se llama ACL. Esta es como la versión para América del Norte y demás. Entonces, creo que la pusieron en el grupo en el Discord, pero pues sí les recomiendo que pues se inscriban. El costo de la entrada es bastante elevado porque pues ya saben, academia, pero pues pueden aplicar a beca, ¿no? Y ustedes que son estudiantes y aparte de México, seguramente les dan como la beca ahí pues sí, para que vayan, ¿no? Ustedes son un target importante. Y también va a haber workshops. Ahí se pueden hacer exposiciones. Sí, entonces les recomendaría que sí aprovechen esa oportunidad. Ahí van a ver bastantes, pues sí es el estado del arte, ¿no? Es el estado del arte del área y va banda bien, bien cabrona, bien chida, ¿no? Pues, que va empujando ahí las fronteras del conocimiento. Entonces sí está chido como bueno, igual se les interesa el área, ¿no? Obviamente, ¿no? Si ustedes son más de ciberseguridad y esta vaina, pues a lo mejor no es tan interesante, pero es una experiencia chida también atender una conferencia. Está bien retador porque hay muchísimas conferencias sucediendo al mismo tiempo y tienes que ver el schedule y
ver que sí vale la pena, ¿no? Para ti, ¿no? Por lo menos, para lo que te gusta, porque puede ser un poco específico, ¿no? Las conferencias que se dan, temas muy puntuales, pero pues sí, de pronto también hay cosas bastante fundamentos, ¿no? Fundamentos de esto, fundamentos del otro. Y sobre todo el workshop que va a haber, también hay como dos paths, ¿no? Como la versión, introducción a Transformers. O ya la versión de optimización de parámetros, de no sé qué, con este algoritmo súper cabrón que me saqué de la manga y que se hizo en Rusia hace 20 años, ¿no? Entonces, nada, pues sí, sí está chido como... Y creo que también lo más importante de este tipo de conferencias, además de obviamente pues, el conocimiento, pues, conocer a la gente que está, ¿no? Ahí, que vienen del extranjero, de otras universidades, y hacer el networking, ¿no? También está chido, como pues, conocer bandita interesante. Y nada. Bien, entonces, ya que tenemos como el modelo que decidimos poner en producción, esta banda pues nos provee esta herramienta con la cual le podemos pasar un modelo y podemos decirle como, bueno, este va a ser mi modelo para hacer el release. Lo que hace este script, al parecer, es reducir el tamaño y ponerlo, digamos, listo para ya poner en un servidor y que haga traducciones pues sí, que haga traducciones automáticas, ¿no? Pero recordemos que la forma en la que hacemos la traducción requería, por ejemplo, sí o sí, para que fuera rápido, GPU, ¿no? Vimos previamente que hacer la traducción automática de un texto de unas 2000 líneas tomaba pues ahí unos minutos, pero pues el usuario no, o sea, el usuario quiere meter así texto así en vivo y no va a esperar así 2 minutos a ver a qué hora me da mi traducción automática, ¿no? Entonces, para eso se precisa hacer una optimización más, ¿no? Que nuestro modelo esté capacitado para hacer traducciones online, que es como así, yo le meto texto, le doy clic y ya carga rápido, que algo así rapidísimo, ¿no? Para eso está esta herramienta que ya viene con el framework que vimos cómo se instaló. Lo que hacemos es pasarle el modelo y el output dir, ¿no? Y aquí esto lo que hace es comprimir esto así muchísimo y bueno, igual hay muchas cosas que no sé qué hace en realidad, que están así lejos de mi comprensión, pero el punto es, hace optimizaciones muy cabronas, ¿no? Para hacer la inferencia de forma muy rápida, ¿no? Como pueden ver aquí hay un código de error, porque esto no funcionó, eso funcionaba en mi caso, eso funcionaba antes, pero ahora ya no funciona porque hay un bug en el sistema, ¿no? O sea, para hacer esta conversión. Entonces, así busqué en internet, self, attn, type, error, ¿no? Entonces el vato ponía como, sí, es un bug, cambia una línea de código y ya está chido, ¿no? Y yo de, no mames, estoy en un... Así me decía como, vete a este archivo y cambia una línea y ya, chido, ¿no? Entonces, lo que hice fue, bueno, déjenme ver, de hecho, a ver, open, nmt, error, aquí está, ¿no? Por ejemplo. Mm. Igual esa conversión en su máquina local jala rápido, ¿no? No es entrenar el modelo de cero, ¿no? Estábamos viendo previamente que entrenar un modelo toma un par de horas, ¿no? Al menos una. Entonces aquí, ¿no? No puedo convertir mi modelo. O sea, el modelo se convierte de este tipo de OpenNMT al tipo ctranslate2, ¿no? Y ya el maintainer le pone como, es un bug, necesito arreglarlo. De hecho, se supone, o sea, esto fue en marzo, y dijo el güey, sí, en 2 semanas voy a mandar el fix. No, no pasó. O bueno, sigue tronando, ¿no? Igual puede ser la versión de Python. Pero aquí dice el vato como, sí, vete este código, esta línea, y cambia ¿no? Esto por Scarlet Dot. Entonces lo que yo hice ay Dios mío, en mi máquina local fue como irme así déjame ver si esto se puede ver. No, es que no lo hizo aquí, ¿no? Entonces sería ctranslate. Entonces sería, ay Dios, no me acuerdo cómo era. Bueno, el punto es que cuando lo intentan correr en local, en su maquinita,
Bueno, yo intenté correrlo en local en maquinita, aquí les aparece la ruta, ¿no? Esta sería la ruta de dónde está su paquete. Lo que tendrían que hacer es ir a esa ruta, cambiar el archivo que les dice el vato de aquí, y ya todo jala chido, ¿no? Igual no me quise arriesgar y lo hice en la compu de la casa, no en la laptop, pero bueno, el punto es, para poder resolver este error, lo que tuve que hacer fue ir a internet, buscar cómo resolverlo y vi que el maintainer me dijo, ah, sí, cambia esto aquí y ya estuvo, ¿no? Entonces, igual les voy a dejar este link por ahí, en la práctica, para que lo tengan a la mano. Si es que surge este error, puede ser que también no surja ese error con ustedes, pero pues igual para que lo tomen en cuenta. Igual en la práctica no les voy a dejar que hagan esto que vamos a hacer ahorita, pero por si tienen curiosidad y así, ¿no? Entonces, voy a dejar esto acá. Fix error, sí, translate to. Nada, entonces, con esta línea lo que hacemos es pasar de tener nuestro modelito que tarda un par de minutos en hacer una traducción a algo mucho más rápido, ¿no? On demand. Entonces, para eso vamos a ver un demo. Esto va a suceder en mi máquina local, no en el Colab, porque no se puede hacer esto en Colab. No se puede correr esta herramienta llamada Streamlit en Colab. Y se preguntarán qué es Streamlit. Yo les diré. Es una cosa muy chida para hacer prototipado de modelos de Machine Learning, ¿no? Entonces, la idea de Streamlit es a faster way to build and share data apps. No me sponsorean, no tengo nada que ver con esos datos o con esa banda, pero nada. Entonces, la idea es esta, ¿no? Tú escribes código Python y le pones, ajá, sales y lo que sea, y rápidamente puedes crear dashboard. Pero bueno, un dashboard así, digamos, por sí solo, pues no dice nada. La idea más bien es que tú tengas un modelo de Machine Learning corriendo atrás y es como una forma, una interfaz para que tu usuario interactúe con este modelo, ¿no? Puede ser de traducción automática, puede ser de muchos tipos, ¿no? Por ejemplo, imagino los temas que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, un etiquetador automático. ¿Cómo hago para que el usuario meta el texto, ¿no? Pues así, ¿no? Una interfaz web. La interfaz web, porque es muy fácil para una persona que está habituada, ¿no? A interactuar con una página web más que con una terminal, ¿no? Por ejemplo, o sea, decirle a mi lingüista, a ver, métete a mi terminal, métete a mi carpeta y corre, digo, no es que no suceda, también hay banda muy chida, como lo que tenemos aquí, que se meta el código, pero no toda la banda es así, ¿no? No todos tienen la paciencia, y hay gente así muy mayor, no sé, varias cosas, ¿no? Entonces, esto está muy chido, facilita mucho las cosas para poder, por ejemplo, hacer, aquí hay demos, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Está. El código es relativamente sencillo, si saben Python, así muy sencillo de hacer prototipado. Y nada, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que hace es, eh, hay una interfaz web que lo que hace es quitar el fondo automáticamente. Entonces yo puedo subir mi propia imagen, voy a ver si no hay nada ahí. Fondos, fondos. A ver, está de Kakashi. A huevo, Kakashi. Ahí está, ¿no? A huevo, pa. Y nada, pues por detrás hay un modelo de Machine Learning que lo que hace es ver la imagen y quitar el fondo automáticamente. ¿Sí? Pues esta persona lo que hace es como poner disponible esto así a nivel mundial, ¿no? Y puedes hacer el deploy con tus propios medios o la banda que desarrolla la herramienta pues, te da como, ah, sí, o puedes pagarnos así una módica cantidad y ya nosotros lo hacemos por ti rápido, ¿no? Así tú le das aquí deploy en el botón y ya listo, ¿no? Entonces ahí depende de ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que gusten? Pero bueno, esto es lo que vamos a ver. Entonces voy a meterme a Notebooks. Este es el código que yo estoy utilizando para hacer este maravilloso backend. Si pueden darse cuenta, o sea, no hay demasiadas cosas por ahí. Estoy utilizando SentencePiece porque recordemos que lo que entra al modelo es algo tokenizado y lo que sale es algo tokenizado. Entonces lo que quiero es, el usuario me va a meter algo que no está tokenizado, lo voy a tokenizar, se lo paso al modelo, el modelo me escupe algo tokenizado y yo lo voy a tokenizar y se lo muestro al usuario. ¿Va?
CTranslate para hacer las inferencias, Streamlit para el frontend y NLTK porque quiero tokenizar, tokenizar en el sentido de no de support tokenization, sino de separar por palabra lo que meta el usuario, ¿no? Entonces, aquí lo único importante es esto. Tengo el path del modelo, que este modelo sale de la línea que les comenté que tenía problemas de pronto, pero pues ya que no tiene problemas, crea una carpeta. Aquí les estoy diciendo que yo creo que haga las inferencias con CPU, porque pues les digo, la instalación para que soporte la GPU puede ser compleja. Hago lo del procesamiento del sentence piece. O sea, aquí le estoy diciendo cuál es el modelo del source y el target, ¿no? Para que haga la tokenización y la destokenización. Y nada, es un form donde va a poner texto del usuario, hago la traducción y se la muestro al usuario. Aquí, por ejemplo, la función de traducción, aquí hay varias líneas que son nada más impresiones, o sea, imprimo en pantalla qué es lo que está haciendo, pero bien podríamos omitirlas. Y sería más bien lo que les decía, ¿no? Hacer la tokenización, el encoding, hago la traducción, el decoding y ya lo muestro en pantalla. O bueno, lo regreso como una cadena normal, una cadena texto plan. Entonces, para correr esto, basta con que ponga Streamlit Run Translator. Esto va a generar un web server interno. Y ahí está mi UI en local, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿qué traducimos? Bueno, es que yo no sé francés, ¿no? Entonces déjenme copiar la tarea. Por ejemplo, aquí tenemos por ahí un texto. Esto ya está traducido. Uh, de Subword. Es de Subword. A ver, denme chance, déjenme buscar. ¿Cómo se llamaba? Entonces lo voy a hacer head. Un. Ahí. Es este test de support. Aquí está. Entonces, por ejemplo, vamos a ver. No. No, este es el de francés, ¿no? Yo quiero el de. No, este es en inglés, yo quiero el francés. Porque mi traductor es francés, inglés. ¿Va? Entonces, aquí tenemos texto en francés. Vamos a copiar esta parte. A ver, esta línea. ¡Ay, Cristo! ¡Ah! Es bien temprano. Traducción. We urge all ourselves to the safety and security of United Nations and activities of the United Nations. Pues más o menos, ¿no? O sea, no es tan bueno, pero traduce algo, ¿no? A ver, vamos a probar con otra línea. Aquí bueno, aquí la tenemos toda. No. A ver. No la copió. A ver, vamos a buscar de lo último. Voy tail. A ver. Esta que se ve sencilla, ¿no? Parece que podemos, ¡No! Copié la de allí. Maldita sea. Ya. Responsibility of states. No, no es tan bueno. No tiene nada que ver. Bueno, más o menos tiene que ver, ¿no? Pero ¿por qué creen que sea tan malo mi traductor automático? Pues sí, los datos, ¿no? Recuerden, cuando estamos hablando de redes neuronales, los datos son key. Y no solo la cantidad, sino la calidad de los datos. Entonces, no es un buen traductor para nada. Es interesante que
digamos, tengamos ciertas representaciones ahí. O sea, digo, no está bien traducido, pero bueno, entiende, ¿no? Ciertas cosas, ¿no? O sea, tiene ciertas nociones el modelo de lo que está pasando, ¿no? De la palabra responsabilidad, ¿no? Por ejemplo. O de que estamos hablando que tiene que ver algo con estados, ¿no? Bueno, ahí tiene que ver con cómo está internado. Les decía, el corpus son los textos, me parece que son transcritos de las sesiones de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, pues, bueno, tiene sentido que se vaya por ahí, ¿no? Pero sí es interesante ver como los resultados, ¿no? Vamos a ver cómo le va con esta. Adopte, ajá, diciembre 2017. Parece que le da mejor con textos más largos, ¿no? Por ejemplo. Quizá porque hay más contexto, quizá porque más oraciones eran largas, ¿no? En el corpus de entrenamiento. ¿Cómo lo ven? Chido, ¿no? ¿Están listos para su práctica? ¿Alguna duda hasta aquí, por cierto? ¿No? ¿Quedó claro? O sea, les recuerdo que no corrí esta vez varios de los steps. O sea, no los corrí porque toman, sobre todo el entrenamiento y algunas construcciones de los vocabularios y demás, toma mucho tiempo y no se va a dar, o sea, no, íbamos a estar así una hora viéndonos así como, ¿cómo has estado? Entonces, pero, o sea, todo esto es reproducible. Si ustedes lo corren en su Colab, si montan su Drive y corren todo esto, lo van a poder reproducir. Igual, yo creo que les voy a, ay, no sé. Sí, igual y les pongo la liga de los modelos si ustedes quieren jugar con esos modelos con el modelo que les mostré ahorita. Y nada, pues para que puedan, si es que no alcanzan a entrenar, que esperaría que sí, pero pues ahí estarían disponibles los modelos que yo creé, ¿no? Y nada, pues viene su práctica número 7, modelos neuronales de traducción automática. Entrega 5 de mayo del 2024. Bueno, igual no les puse la hora, pero ya saben, ¿no? 11:59. ¿Qué quiero que hagan? Quiero que exploren un dataset de un short task muy importante llamado Open Machine Translation, que fue en el marco del American NLP, America's NLP 2021. ¿Qué se plantea aquí? Lo que se quiere es crear modelos de traducción para lenguas de bajos recursos digitales, ¿no? Entonces, tenemos aquí un baseline. Bueno, aquí muestran varias cosas, ¿no? Como las lenguas para las que se consideró y vemos métricas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Blue, cómo le fue, ¿no? A este sistema entrenando modelos para hacer traducción de estas lenguas. Para el ñañú, para el náhuatl, para el quechua, para el rarámuri. ¿Se acuerdan cuando tuvimos de Blue nosotros ahorita? 50 y pico, ¿no? 60. Y miren aquí cómo les fue. 34. No, o sea, 0.01, ¿no? 0.01 para el ñañú, para el otomí. Entonces, recuerden que los short tasks son esfuerzos colaborativos, en general colaborativos entre académicas y académicos, pero no solo eso, sino que lo que sucede son equipos de trabajo que están en general liderados por académicos, pero donde concursan tanto estudiantes como banda que se dedica a la academia, o bueno, ya gente docente, para resolver un problema en particular, ¿no? Que es, en este caso, hacer traductores automáticos para lenguas de bajos recursos digitales. Aquí está toda la información, ¿no? ¿Por qué, para qué o
por qué se hizo esto, ¿no? O sea, seguramente no han escuchado como, o no sé si les han preguntado por qué no hay un traductor automático para el náhuatl, o para el otomí, o para una lengua de escasos recursos. Bueno, no sé si lo hayan preguntado, pero puede que una persona que habla esas lenguas se lo pregunte, ¿no? O sea, yo veo que en Google así están muchísimas lenguas disponibles, pero no está mi lengua, ¿no? Entonces, aquí se van a dar una idea de por qué es difícil, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí dejo la liga a los datasets, igual está el README y está como la página donde explica toda la situación, cómo estuvo. Lo que quiero que hagan es que que creen sus propios modelos con lo que vimos en clase, ¿no? Con el pipeline que les mostré en clase, que va desde la obtención de los datos, el preprocesamiento, configuración y entrenamiento del modelo, traducción y evaluación. Quiero que evalúen con Blue y que reporten la otra métrica que se llama CHRF, que es la que proponen en el ShareTag, ¿no? O sea, además de Blue, proponen la otra medida. Aquí para ver cómo usar esa medida pueden ver como el script que la propia ShareTag provee. Este es el script que ellos ponen en su repo y que comparen los resultados con el baseline. O sea, que vean qué pueden hacer ustedes contra el baseline que ellos publicaron, ¿no? Simulando si ustedes hubieran competido en esa share tag. ¿Queda claro? Recuerden los steps, recuerden que es importante que hagan la tokenización y qué es lo que entra del modelo y qué es lo que sale del modelo, que es también tokenización. Que para evaluar necesitan hacer la destokenización. ¿Sí? Y como extra, quiero que investiguen por qué diablos propusieron esta medida llamada CHRF en el ShareTask. ¿Cómo se diferencia de Blue? Y por qué es relevante utilizar otras medidas de evaluación además de Blue. Blue, las medidas de evaluación es evaluar qué tan bueno es un modelo de traducción, ¿no? O sea, es un numerito que nos dice qué tan bueno es haciendo traducciones, ¿no? Comparar la traducción que hizo el humano con la que hizo la máquina. Y nada, pues las referencias de esta práctica, mucho de este código es una adaptación de los notebooks públicos del proyecto. O sea, el proyecto que les mostré tiene notebooks para hacer como pipelines, ¿no? De sus modelos, tienen tutoriales de muchas cosas. Por ejemplo, de optimización de los modelos y demás. Y bueno, yo tomé el código de un par, ¿no? Del que hace el preprocesamiento y del que hace el modelado del entrenamiento de estos modelos. Les dejé la liga para el fix de si quieren ustedes hacer sus modelitos listos para hacer traducciones online. Y bueno, la liga de las herramientas o los scripts que utilizamos fuertemente, que en la primera parte de la práctica fue la preparación de los datos y para la evaluación. ¿Va? Y recordarles que estos modelos estaban, o sea, esta herramienta llamada OpenNMT crea modelos basados en arquitectura de Transformers. ¿Sí? Entonces, para eso les dejo esta liga que es de Transformers Ilustrados, que es una arquitectura de redes neuronales muy específica, muy concreta, que tiene unas particularidades, que igual lo verán en clase de teoría más adelante, la semana que viene, pero bueno. Digamos, esto fue un adelanto de cómo se pone en práctica lo que verán la siguiente semana de redes neuronales intensas, transformers y atención. Bueno, esto estoy seguro si usa mecanismos de atención, pero bueno, eso. Entonces, si no hay dudas, creo que ya estamos. Gracias por venir y chido.